vamos a dar inicio a esta sesión de webinar de hoy. Este webinar lo hemos denominado Puertas Abiertas al Diplomado de Transformación Digital. Permítanme presentarme rápidamente. Mi nombre es Patricia Casanova y para mí es un placer acompañarlos nuevamente hoy en este webinar, que es un webinar orientado a una sesión, quizás tiene dos características. Una parte va a ser una sesión de informativa sobre el Diplomado de Transformación Digital con impacto en resultados, que llega hoy a esta 7ª edición, y vamos a ver algunos contenidos relacionados principalmente con aspectos claves de transformación digital para el desarrollo y la supervivencia de las empresas hoy en día. Voy a hacerles un breve resumen del diplomado antes de darle la palabra a Néstor Altuve, quien nos acompaña hoy como ponente. Como les mencionaba, esta es la 7ª edición del Diplomado de Transformación Digital. Este programa inicia el lunes 21 de noviembre, es decir, en 15 días casi. Tenemos 12 semanas de duración, alrededor de 64 horas académicas. El formato es 100% en línea con clases en vivo, es decir, hay un contenido que es asincrónico, que está disponible y que deben revisar dentro del campus que tenemos, un campus virtual, y adicionalmente semana a semana tendremos una clase en vivo de 2 horas académicas de duración. La inversión total por las 12 semanas es de $1,080 o euros. Sin embargo, tenemos un descuento por inscripción temprana, que es el cual la cuota quedaría en 972 euros. También tenemos un acuerdo con una organización, una fundación Building Up, donde estamos ofreciendo becas para líderes iberoamericanos. Así que queda esa información disponible. Sin más, y con esta breve introducción, le voy a dar realmente la palabra a Néstor, quien es el coordinador académico y profesor, no solo del diplomado, sino de otros programas que nosotros tenemos. Néstor es consultor, docente y conferencista, y desde hace una semana expositor en TEDx, cosas que nos llena a todos de mucho orgullo. Cuenta con más de 32 años de experiencia en el área de estrategia y de transformación digital. Ha sido docente de diplomados avalados por la Universidad Central en Venezuela, por el IESA Panamá en temas de emprendimiento digital. Ha sido tutor de tesis y de procesos de transformación digital. Una de las características que tiene, que además Néstor, es esa combinación de experiencia práctica con experiencia docente y de haber vivido el proceso de transformación digital en una de las industrias que quizás más ha sufrido o más sufrió este impacto, o fue quizás de las primeras, que fue la industria de medios, ¿verdad? Sin más, la verdad es que dejo de compartir y le doy la bienvenida nuevamente a Néstor. Néstor, gracias por acompañarnos y por compartir este rato con nosotros. Y por supuesto, gracias a todos los participantes. Me van a disculpar la gripecita, pero bueno, está dentro de lo... Fíjense, bueno, la idea de hoy, gracias Patricia y gracias a Uniquemia por la invitación. La idea de hoy es un poco, pues, comentarles qué hacemos aquí, por eso que lo llamamos puertas abiertas, qué hacemos en el diplomado y lo que ha sido la experiencia de estas 6 ediciones anteriores y la que tenemos en vista que empieza la semana de arriba, el día 21. Fíjense, es increíble porque cuando concebimos originalmente este diplomado, la insistencia con tanto de Uniquemia como de IESA, la insistencia mía fue incorporar un elemento práctico, un elemento de aplicación. Yo creo que quizás el éxito más grande que pudo haber tenido, que ha tenido el diplomado hasta ahora, estamos hablando del éxito, pues, del impacto, un poco lo que le voy a comentar, y me voy a centrar hoy a hablar es un poco de eso, ¿no? De cómo el impacto que trae los trabajos finales en los proyectos
que se hacen en el diplomado. Y ojo, y principalmente también por eso que el bueno se llama Puertas Abiertas, también queremos abrir un espacio más bien para ustedes que pregunten cosas relacionadas con, bueno, obviamente con temas de transformación digital y obviamente con el tema del diplomado. Entonces, fíjense, bueno, el diplomado, pues como todo, bueno, vamos a hablar, es un diplomado que está basado con, no es un diplomado tecnológico, es un diplomado más de gestión, de gerencia, de estrategia, ¿ok? Y evidentemente se revisan las tecnologías, pero estamos que desde el foco, aquí la visión, la visión de negocio. Y por eso que yo creo que también ha sido exitoso los trabajos finales que hemos visto hasta ahora, que ya les voy a dar ciertos detalles, una primicia que no he presentado nunca y hoy la voy a presentar, ¿no? Comprenderán la necesidad, esto es otra de las cosas que yo, de acuerdo a mi experiencia, y como bien decía Patricia, la necesidad del involucramiento de todas las áreas de la organización para llevar a cabo la transformación digital. Desde el primer día tenemos una visión de involucramiento de todas las personas en los procesos de transformación, quitémosle el apellido digital, pues la necesidad de las empresas, la necesidad de involucrar a todas las personas es clave, ¿ok? Obviamente, desarrollar temas digitales, ¿okay? Con casos y mejores prácticas, y vamos a hablar un poco de los profesores que comparten con nosotros. Y bueno, lo que yo le decía, pues se puede aplicar el aprendizaje adquirido mediante un proyecto tutorizado por un profesor del programa. Entonces, esto, digamos que son los objetivos más importantes, igual podemos profundizar en ellos. Y como les decía, pues profesionales y directivos, no necesariamente de las áreas tecnológicas, sino que quieran arrancar o alinear o revisar, inclusive ahorita hay muchas empresas revisando sus procesos de transformación digital. Los emprendedores, hemos tenido muchos emprendedores participando también en este proyecto, porque obviamente les da una visión, sobre todo muchos casos de emprendimiento que no son naturalmente digitales, y pues digamos, revisando el contenido del diplomado, se dan cuenta que pueden dar ese paso pues, a ir a este mundo que ya prácticamente es algo que es obligatorio, ¿no? La otra, pues la persona pues, que esté revisando procesos profesionales de innovación. También hemos tenido mucha participación de personas del área de capital humano. Y eso también es importante porque el área de capital humano y las áreas de soporte le han tenido como cierto, pues a veces a este tipo de formaciones pensando que son netamente tecnológicas. Y bueno, aquí hablamos mucho del cambio, hablamos mucho de la gente, de la necesidad de la nueva cultura en las organizaciones. Todo eso lo conversamos durante todo el diplomado. Y bueno, todos los profesionales de área de negocio y de marketing, pues por supuesto, entendiendo que la transformación digital no se limita solo al marketing, sino va más allá. Evidentemente, hemos tenido también muchas personas del área comercial que han hecho el diplomado con nosotros. ¿Ok? Digamos que nuestras ventajas diferenciales, bueno, ya vamos a hablar un poco de los expertos internacionales. Yo creo que esto es, pues así como nos acompañan profesores que están de diferentes nacionalidades y en diferentes ubicaciones. Tenemos profesores en Washington, tenemos profesores, yo en el caso mío y otro profesor estamos en Panamá, esta vez tenemos una profesora en Perú, tenemos un profesor en Miami, en España, o sea, realmente tenemos distribuido pues por todos lados, acumulando experiencia en sus labores diarias y que son muy valiosas para este tipo de programas. ¿Okay? La metodología, bueno, es una metodología que está aprobada 100% online desde un principio y tiene unas características bien particulares, que es material de autoaprendizaje y después, por supuesto, lo que son las clases online. Tomo un poquito de agua. Perdón. Lo que comentaba antes, 100% online. Y bueno, por supuesto, la fortaleza de tener una organización de más de 60 años como el IESA, como escuela de negocio con la triple corona, y obviamente Uniquemia, que es una organización de vanguardia en la educación online en España y que tiene presencia global. Un poco lo que les comentaba de los, Dios mío,
que le comentaba de los profesores, pues mire, como ven, pues tenemos profesores que trabajan en empresas como IDC. Tenemos, por el caso de Gustavo, que está en Colombia, que trabaja temas de Google. El profesor Rubén Darío Díaz, Laura, que tiene una gran autoridad, Laura Rojas, que ha levantado varios documentos asociados al tema de transformación digital en la región, principalmente de Bancolombia y del BBVA. Pues tenemos, como verán, pues tenemos profesores de todo. También nos acompaña Marcia Costa y Miguel Maldonado y Alex Penales. ¿Okay? Como dijo Patricia, disculpen. Iniciamos el lunes 21 y no se preocupen, o sea, aquellos que pudieran estar interesados, no se preocupen por el corte, está muy bien planificado el corte de diciembre, ok, está muy bien planificado. Y allí vamos a poder, queda muy bien dividido en dos partes el diplomado. Entonces, por eso no se preocupen por el corte que hay en diciembre, obviamente por las fiestas de fin de año y Navidad. Bueno, en cuanto a la metodología, bueno, igual todo esto está en el folleto, que igual Patricia, te pido para, por favor, que lo descarguen, o que se puedan tener acceso para descargarlo. Y fíjense un poco, los módulos están separados de esta forma. Obviamente vamos a hablar del entorno, ¿ok? Nuevas tecnologías, las plataformas digitales, todo lo que tiene que ver con el entorno. Después pasamos al tema de estrategia. Después pasamos al tema de transformación como tal, o sea, cómo ponerla en práctica, incluyendo la parte de cultura. Tenemos un ciclo de conferencia y el proyecto final. Digamos, esta es un poco la estructura y la estructura del diplomado. ¿Okay? Si hay alguna pregunta, ahí me ayuda, Patricia, me interrumpe. Entonces, un poco el diplomado va con la guía de la hoja de ruta de la transformación digital elaborada por uno de los expertos de Unicemia, en la cual pues nos paseamos por todos estos elementos que están aquí. Y bueno, aquí la idea es que el trabajo tiene mucho enfoque, es que responda a una serie de preguntas que están dentro de cada uno de estos elementos. Y eso es un poco lo que hacemos durante todo el diplomado. ¿Ok? No quería cerrar un poco lo que le comentaba del avance, es el tema de lo que hemos hecho hasta ahora. Fíjense, hemos tenido proyectos desde proyectos para empresas turísticas. Estos son proyectos que se han hecho hasta ahora. Como les dije, estamos hablando de más de 60, 70 proyectos en 6, 7 cortes. Pero fíjense, atención al cliente, chatbot para atención de restaurante, chatbot para ser utilizado. Todo esto se desarrolló dentro del marco del diplomado de transformación digital. Proyecto para unificación de experiencia de usuario de un banco. ¿Okay? App para múltiples usos. Autogestión de recursos humanos. Automatización en procesos de pago de una empresa de seguro. Modelo de venta. Inclusive, fíjense, ONG, Sistema de Información para Interacción Digital con clientes asociados, herramienta tecnológica para toma de pedidos en línea de una empresa de manufactura, servicios de entrega con tecnología, el tema del premezclado, fíjense, una empresa de premezclado, empresas de medicamentos, fíjense todos los servicios que vemos aquí, tecnología RPA, uso de sensores inteligentes, todos estos proyectos y de alguna manera la mayoría, el 95%, están siendo puestos en práctica en las organizaciones. ¿Okay? Comunicación digital integral para una constructora, creación de una herramienta colaborativa. Fíjense, todos estos proyectos se han hecho de manera real en nuestro programa. Digitalización de procesos comerciales, fíjense, optimización de procesos de cadena de distribución. Todo esto, fíjense, muchas empresas que no son naturalmente digitales, pues vemos aquí empresas de seguro, empresas minoristas de importación, una cadena de retail. ¿Okay? Y hemos tenido proyectos más integrales. Institución financiera hizo un proyecto integral de transformación digital, cambio de mindset y cultura, un gran mayor de detalle, y una empresa logística hizo también su proyecto de
de transformación digital. Entonces, un poco, eso es lo que quería contarles en relación al diplomado. Y la idea ahora, Patricia, es dejar abierto el espacio para, si tienen preguntas, consultas, alrededor de lo que es el contenido del diplomado. Disculpen que la gripe está un poco... Gracias, Néstor. Vamos entonces a pedirle a los Dale, dale, dale. Ajá. Vamos a pedirle entonces a los participantes a ver si tienen alguna pregunta sobre el diplomado. Yo sí quisiera, antes mientras van pensando nuestros participantes alguna pregunta, una de las cosas que hemos vivido y además que hemos recibido como retroalimentación de estas más de 200 personas que han participado en las 6 ediciones anteriores, es precisamente la aplicación y la puesta en práctica de estos proyectos. De hecho, tenemos un webinar que fue el anterior, donde una participante expuso su trabajo. ¿Cómo funciona este proyecto de puesta en práctica? Que además es una de las preguntas que inicialmente cuando empiezan los participantes a hacer el programa del diplomado nos hacen, ¿verdad? Fíjate, se seleccionan, si se inscribe por grupo de empresas, se hace por empresa. Si no, se hacen los grupos. Se define primero, digamos, en la medida que vamos avanzando en el contenido del diplomado, se hace primero como una propuesta de proyecto. Los tutores los revisamos y yo como director reviso esos proyectos y entonces se le da el espacio para que empiecen a generar. Entonces, a partir de allí, pues se empieza a trabajar y a unir lo que se va dando progresivamente en el diplomado con lo que se solicita en el trabajo final, que realmente es algo bien sencillo, pero que tiene mucho de aplicación práctica. O sea que el proyecto se va ejecutando a medida que se va cursando cada uno de los módulos del diplomado. Ok. Pero hay una sola entrega final. ¿Okay? Okay. Pero hay avances, ¿no? Pero no hay que entregar avances, sino hay una sola entrega final. Ok, perfecto. Vamos a ver. ¿Alguna consulta de nuestros participantes sobre el diplomado? Voy a comer un caramelito para aliviar la... Bueno, yo voy a hacer otra pregunta, porque sobre todo de esas conversaciones que hemos tenido en otras ocasiones con participantes del programa. ¿Nos puedes comentar un poquito sobre la hoja de ruta esta que mencionabas, que es una de las cosas que también usualmente nos dicen del valor que les representa? Claro, eso es importante porque la hoja de ruta les da una guía a seguir, que hay una serie de pasos secuenciales que no necesariamente desde el punto de vista práctico son secuenciales, pero desde el punto de vista académico el desarrollo del trabajo sí. O sea, cuando estamos hablando de la realidad de los proyectos en las empresas, no es tan secuencial, porque, por ejemplo, nosotros en la parte de la cultura lo incluimos en la hoja de ruta, en la parte de habilitadores, pero la cultura digital se trabaja desde el día cero. Hay que trabajarla desde el día cero. Entonces, fíjate, la hoja de ruta lo que da es un marco, un framework, ¿okay? Una guía de trabajo que hace muchísimo más fácil el proceso de esa visión de ese proceso de transformación digital. Ve mucho más allá del tema tecnológico. Obviamente se habla de al analizar lo que está sucediendo en el mercado con las tecnologías emergentes, pero realmente el valor que da la hoja de ruta tiene que ver con que son esos pasos secuenciales y que va llevando de la mano al participante a poder incorporar aquellos elementos que considere importantes para la empresa que selecciona, ¿ok? Y para el proyecto que seleccionó. Porque como se fijaron en la presentación, hay desde grandes proyectos generales hasta proyectos muy focalizados. Por ejemplo, tenemos un restaurante aquí en Panamá de sushi, hizo un proyecto para chatbot y casualmente le fue muy valioso cuando la pandemia, el tema de hacer un proyecto para chatbot. Entonces ellos agarraron la hoja de ruta y la reflejaron todo lo que era la visión que se iba dando paso a paso y terminaron, es más, puedo decir que el chatbot está hoy en marcha. Ok.
Vamos a ver si tengo alguna consultita por acá, porque si no, nada, no tengo preguntas. Bueno, yo voy a ver. Pregunta, hazme hablar, que eso es bien bueno para mí hoy. Sí, así es. Uno de los módulos del programa es el módulo de ciclo de conferencias. ¿En qué consiste ese módulo? Fíjense, el ciclo de conferencia es una especie de, es muy flexible y nosotros es como un efecto Lego. Nosotros lo que hacemos allí es agregar o quitar los temas que están más sobre la palestra, donde invitamos más que una clase, invitamos a expertos que nos den su visión de lo que está pasando en temas tan específicos como, fíjense, tenemos a Gustavo Alvarado de Google, que habla de omnicanalidad. Tenemos a Miguel Maldonado, que está en los Estados Unidos y trabaja todo el tema de Big Data. Entonces nos cuenta, más allá de una clase, nos cuenta un poco qué está pasando, cómo ve el entorno, más allá de la definición o más allá de cualquier definición. Y vemos otro tema como la automatización del proceso, que hemos visto que sigue siendo muy importante. Ahí nos acompaña un experto desde España en ese tema. Ok. Bueno, yo no sé si hay una pregunta más, pues la verdad es que no tienen que escribirla. Si desean abrir sus micrófonos, siéntanse en la libertad de abrir el micrófono y plantear la pregunta. Estamos en familia. Exacto. Estamos en Eh, familia. bueno, yo voy a Sigue plantear preguntando, que eso es otra. bueno. Ah, Vamos a ver, tú siempre has hablado en los distintos foros que hemos participado además y en webinars anteriores de la importancia, y lo has mencionado ya hoy varias veces, de la importancia de la cultura digital, pero cómo de la transformación digital, perdón, pero cómo ese digital es como el apellido, ¿verdad? Cómo la importancia del desarrollo. ¿Cómo se visualiza esto desde el diplomado? fíjate, ahí, bueno, siempre desde la base de la construcción de un mindset digital en las organizaciones y una de las cosas que se toma en cuenta es el protagonismo, digamos, bidireccional, desde los líderes hacia los colaboradores, pero también desde los colaboradores hacia los líderes. Y eso tiene que ver mucho con algo que tratamos, particularmente esa clase, te podrás imaginar que me la reservé yo. No sabía, Allí, pero qué bueno. bueno, ahí hablamos el tema de cómo propiciar comportamientos alineados con una nueva cultura digital en las organizaciones. Porque eso no se decreta, la cultura en las organizaciones no se decreta. Y siguen saliendo muchos reportes que entre el 60 y el 70% de los procesos de transformación digital fracasan. Y una de las razones principales es por la falta de involucramiento de la gente, pero es bidireccional, porque los líderes no están diciéndole a las empresas, no están diciéndole a sus colaboradores que se involucren, porque lo limitan solo a un número, digamos, contado de colaboradores o a un equipo, y los colaboradores tampoco le exigen a la empresa, dime lo que estamos haciendo para yo poder ayudar, ¿no? Entonces, un poco también eso lo tratamos en el diplomado de esa forma, ¿no? Cómo propiciar esos comportamientos de parte y parte, ¿ok? Que potencien esa nueva cultura, esa nueva manera de hacer las cosas en la organización. Ok. Bueno, yo sigo con preguntas. Vamos a ver, mencionabas al inicio de la sesión de hoy que no era un diplomado técnico, ¿verdad? Sin embargo, uno de los módulos, el módulo 2 de estrategias digitales, se ve conceptos o se ve aplicación o cómo se ve, quizás es mejor, estaría mejor Bueno, formulada fíjate, la pregunta, el uso de temas como se plantean de Big Data en ese caso. ok, por ejemplo, fíjate que bien interesante la pregunta porque, por ejemplo, en la parte de estrategia tenemos dos elementos importantes desde el punto de vista y aquí sí es parte de contenido, pues puedo adelantarlo. Digamos que hay un reto en la transformación digital, hay un reto de las organizaciones, ¿no? Hay un reto que es cómo incorporo tecnología al negocio actual, pero también cómo pienso en el negocio del futuro. Ok, entonces quizás tenemos bastante claro cómo incorporar tecnología, quizás que si vender online, poner un e-commerce, comprar un CRM, todo este tipo de cosas que ayudan a complementar el negocio actual. Uno de los grandes cosas que tratamos de responder en el diplomado es
entiende que tu negocio va a ser otra cosa en el futuro. Entonces tienes que pensar en esos escenarios disruptivos donde la aplicación de todas estas tecnologías que están creciendo de manera importante, pues representa algo pues, clave para poder mantenerte en el futuro. Entonces, lo trabajamos, digamos, en esa visión de transformación digital dual, ¿no? Porque al final termina siendo como una especie de malabarismo, ¿no? ¿Cómo me adapto a lo de hoy, pero cómo pienso que va a ser este negocio en el futuro? Que no está muy difícil pensar que saber cómo va a ser ese negocio en el futuro, que definitivamente ya cambió y está cambiando, porque una de las cosas que también resaltamos en el análisis y la estrategia es entender el elemento principal de la transformación digital, que no es ni siquiera la tecnología, sino es la gente. La gente cambió la manera de hacer las cosas y no va a volver a cambiar. Sí, y una de las cosas que vemos es la velocidad de cambio de los consumidores, ¿verdad? En términos generales, o de nuestros así es. clientes. De eso también hablamos, por supuesto, hablamos por ejemplo, en la parte de entorno, también hablamos mucho de estadística y se ve eso que tú estás diciendo ahí, cómo entonces, estadísticamente todo lo que está pasando está justificado porque evidentemente tenemos que movernos hacia allá. Entonces, la parte, por ejemplo, de estrategia, lo que hace es unir esas dos cosas. Ahorita, pues, post pandemia y durante la pandemia, quizás el reto era más cómo incluyo tecnología en mi negocio actual para no perder lo que estoy perdiendo, valga la redundancia, por el tema de la pandemia. O sea, nos confinaron, si no tenía venta online, vender online, si no tenía distribución o logística, delivery, cómo entrego, pero también cómo pensar dónde está ese negocio del futuro, porque resulta que, bueno, esto va demasiado rápido. Claro, y ya ese consumidor volvió a cambiar, que es una de las cosas que hemos visto Además. en Y, en este último y año. interesante, bueno, también tiene que ver mucho con mi visión. Cuando hablamos de transformación digital, no significa que el mundo va a ser 100% digital. El mundo va a estar totalmente habilitado por la tecnología, sí, pero no va a ser 100% digital, porque al final, si usted quiere tomarse un café, no lo puede tomar por internet. Tiene que ir a Starbucks, por decir algo. Es un poco mi visión. Sí, sí, sí. La gente va a querer seguir yendo a los centros comerciales, pero entonces, ¿cómo aprovecha la tecnología para potenciar esa relación con el cliente? Y esa es la clave. Eso es parte también de lo que vemos en el diplomado. Okay. En este tema de los habilitadores, perdón, de ese trío y de ese concepto que además mostraste, que donde tenemos en la hoja los habilitadores, las estrategias Y y la orquestación. y la orquestación, ¿nos puedes dar una visión rapidísimo de cada uno de esos tres elementos? Sí, fíjate, en la estrategia lo que hacemos bueno, obviamente tiene que ver mucho con plan estratégico, ver dónde estamos parados, hacia dónde debemos apuntar, ¿ok? Y con quién contamos. Un poco son lo que son las respuestas estratégicas que necesita una organización, porque tiene que ver mucho con la identificación hacia dónde vamos. Es un poco la parte de estrategia, obviamente con un alto enfoque de cómo las nuevas tecnologías están influenciando en eso. Esa sería la parte de estrategia. Inclusive ahí agregamos pues la parte de que estratégicamente es importante el compromiso de la alta dirección. Okay. Después pasamos, o sea, después de haber hecho esa, o sea, queremos ir hacia allá, entonces ahora nos paramos en el centro. ¿Cómo habilito eso? ¿Y qué necesito para habilitar? Necesito una nueva cultura, necesito una tecnología específica, necesito pensar en un nuevo cargo, en una nueva área para la organización, necesito pensar en implementar metodologías ágiles, todas estas metodologías nuevas que se están viendo. Entonces esa sería la parte de cómo lo habilito. Y la última parte es cómo lo pongo en práctica, la orquestación. ¿Cómo pongo en práctica ese proceso? ¿Cómo cambia mi modelo de negocio? ¿Cómo cambia el modelo de la organización? ¿Ok? Y cómo le hago seguimiento a todo el portafolio de proyectos de transformación digital. Ok, excelente. Em, Vamos a ver. ¿Alguna pregunta del equipo que está aquí en el día de hoy? No veo nada por acá. Bueno, me estás haciendo hablar mucho. Estamos dejando intriga para el diplomado, ¿no? Mentira. No, no, yo sé que en el diplomado hay muchas más cosas y No, pero más efectivamente, bien, no, claro, hay mucho más cosas y reitero, el tema del elemento, yo creo que hay dos variables importantes. El tema
de la puesta en práctica, por supuesto, y Sí, el tema que no está, o sea, tiene mucha visión de lo que realmente están necesitando las empresas ahorita. Yo siempre, yo digo, yo hablo y coloco una lámina cuando me invitan a hacer presentaciones de transformación digital y digo que la transformación digital tiene un lado oscuro, que es la tecnología. Pero el lado bueno, así como si estuviéramos hablando de Star Wars, ¿no? El lado bueno está del lado de la estrategia y la gente. Porque la tecnología, por supuesto, es necesaria. Pero lo que promueve este diplomado es que nos enfoquemos realmente en la estrategia y en la gente. Porque la tecnología está ahí y va a habilitarlo. Y tenemos que conocerla, por supuesto. claro, claro. Excelente. Bueno, yo voy a dejarles en el chat el enlace del webinar anterior, sobre todo porque yo comparto lo que dices y además porque nos lo dicen nuestros participantes y es un feedback importante de nuestros participantes, es que es precisamente esa puesta en práctica, ¿no? Que no se nos queda en el aire esa combinación de estos profesores y expertos internacionales aterrizados con una visión muy, muy particular. Y ese webinar es una presentación de una participante que fue de la 6ª edición. Exacto. Es de una empresa de servicio, en este caso una empresa que es una agencia de publicidad, si mal no recuerdo. Entonces, es poder también verlo y de sus propias palabras todo lo que ella elaboró. A mí la verdad me impresionó mucho el trabajo de ella, entonces creo que es Bueno, una... fíjate que ella, la tecnología que ella usó, inclusive hoy en día, yo creo que ella es embajadora de la tecnología. Y ella lo hizo, fíjense, ella empezó en el diplomado y ella lo hizo, ese no era su trabajo en la agencia. Y eso fue muy Sí, interesante porque ella le se pagaron el apropió. diplomado se apropió, tiene que ver un poco con lo que digo de la gente, y además ayudó a que la transformación fuera exitosa, con algo que ella lo dijo, porque al final eso también sucede. Eso fue interesante porque hubo como una especie de reparación digital ahí, ¿no? En la cual la organización ya había comprado la tecnología y estaban como perdidos en cómo hacer, que normalmente tú analizas primero, o sea, la lógica indica que tú analizas qué necesitas para después comprar. Entonces, en este caso fue interesante porque tuvieron la oportunidad de inclusive reparar lo que habían hecho y comprobar que la tecnología que habían comprado, que ese es uno de los grandes problemas, hemos comprado mucha tecnología por moda, ¿ok? O porque lo tiene mi competencia o porque lo tiene un amigo mío y resulta ser que terminamos no compramos porque no identificamos bien lo que se necesita en la estrategia. Terminamos comprando quizás cosas que no necesitamos a lo mejor en este momento, sino porque eso depende, qué vas a comprar, depende de tus clientes, depende del entorno, depende hacia dónde estés apuntando tú. Fíjense, estrategia, más estrategia. O sea, Ok. sí. Exacto, como dices tú también, y tomo tus palabras, la tecnología es solo el habilitador, ¿verdad? Exactamente. Pero Exacto, muy importante. O sea, tenemos que por entender que supuesto. es transversal y yo siempre pongo un ejemplo, y aquí más de uno seguro no. Cuando yo estudiaba en la Universidad Católica Andrés Bello, en los años 80, yo veía una materia en segundo año, yo estudiaba Administración y Contaduría, que se llamaba Contabilidad Computarizada. ¿Ok? Yo siempre pongo este ejemplo. Y hoy en día no es concebible la computación, la contabilidad sin que esté computarizada. Entonces yo digo que después de casi 30 años, mucho más antes va a suceder que la transversalidad de la tecnología va a ser exactamente igual que lo de la contabilidad computarizada. Va a ser exactamente igual. Va a ser una obviedad. ¿Okay? Ya hay tecnologías que son una obviedad. Big Data, por ejemplo, la nube, por ejemplo, la inteligencia artificial empieza a ser como una obviedad, porque son tendencias que ya deberían estar dentro de las organizaciones. Así es, así es. Bueno, vamos a ver, vuelvo a preguntar y a ver si tenemos alguna consulta sobre estos temas que estamos discutiendo, digamos, más de quizás de mesa redonda, o si tienen alguna pregunta particular del diplomado, con muchísimo gusto. Bueno, igual les dejé ahí la página en el chat, la página de donde está la información, y tienen mi correo también, que con muchísimo gusto estoy a la orden. También tienen el correo de uno de nuestros compañeros que puede también ayudarlos, Diego Durán.
Bueno, Sí, inclusive yo quedo dispuesto a, si que alguien quiere profundizar para su organización o para, de manera personal, si quiere algún detalle adicional, también pues que le comente a Diego o a ti y podemos. igual voy a poner tu correo Ok, en el chat de manera de que estaba en la primera, igual diapositiva o filmina, ahí lo tienen. perfecto. Y estamos completamente a la orden para apoyarlos en esto, simplemente aclarar alguna curiosidad que tengan realmente. Bueno, si no hay más, entonces muchísimas gracias a todos por participar. Néstor, gracias por No, estar acá gracias. con nosotros. Los invitamos a inscribirse antes del el lunes para que puedan gozar de ese descuento de inscripción temprana y gracias a todos y quedamos a la orden. Bueno, perfecto, gracias. Nos vemos Hasta el lunes. luego.